Bueno, el primer tema es qué es un datamar, digamos. Un datamar dice que es un subconjunto de data warehouse hecho a la medida de un departamento. Y esto creo que habíamos visto la vez pasada, que un datamar no es lo mismo que un data warehouse. Un datamar está hecho, fíjense en esto podemos acá tener un datamar de compra, un datamar de venta, un datamar de facturación, y un data warehouse es todo, digamos, como lo engloba, digamos. Y hay dos autores que creo que ya lo había mencionado, que uno era Inmon y el otro es Kimball, digamos. Fíjense en cuál es la diferencia que tiene entre ellos. Para Inmon, los datamar son independientes y para Kimball, los datamar son dependientes del data warehouse, o sea que están adentro. Nosotros en realidad en la materia usamos un mix y es utilizando una metodología llamada de Festo, que es la que vamos a ver ahora. Porque está, primero porque está en castellano y segundo porque está bastante desarrollado, tenemos bastante ejemplos, digamos. Inclusive si ustedes quieren que les mostremos alguna tesis de chicos que están trabajando con esto, digamos, no anda bastante bien, digamos, no ha tenido inconvenientes con este tema. ¿Cuáles son las características de Festo? Fíjense, dice, el objetivo y el resultado esperado en cada fase se distingue fácilmente, o sea, eh, ustedes ya van a ver que yo ahora les voy a mostrar cuáles son las fases, que en realidad no son muchas, no son más de cuatro, pero cada uno tiene específicamente un resultado final que es a lo que ustedes tienen que llegar. Dice, se basa en los requerimientos de los usuarios, bueno, como cualquier metodología, reduce la resistencia al cambio, lo cual es bueno, digamos, porque a diferencia de otras, a diferencia de otras metodologías, digámoslo, acá la metodología se aplica rápidamente, o sea que para cualquier problema ustedes tranquilamente en una semana o 2 semanas pueden obtener los resultados de la metodología, digamos. Ya hacer el proceso de TL a veces les puede llevar un poco más de tiempo, pero la resistencia al cambio es bastante corta. Utiliza modelos conceptuales y lógicos que son sencillos y fáciles de interpretar y analizar, que eso lo vamos a ver ahora. Es independiente del ciclo de vida que se utilice, que se emplee, si lo quieren hacer iterativo, en cascada, no importa, digamos, se aplica para cualquiera. Es independiente de la herramienta que ustedes lo hagan. Si lo quieren hacer con software libre, después de hacer el tele con software libre o hacerlo con alguna herramienta de software pago, se implementa para cualquiera, digamos. Lo que es importante acá es que obtienen cuál es el modelo, que el modelo es lo que ustedes van a aplicar con la herramienta. Es independiente de la estructura física que tenga el data warehouse. O sea, independiente de que si yo tenía planillas en Excel y las quiero llevar a MySQL o las quiero llevar a Pobre, Oracle, es independiente de eso, digamos, no depende de eso. Porque lo que obtenemos siempre es un modelo. Dice, cuando se culmina una fase, los resultados obtenidos se convierten en un punto de partida para el paso siguiente. Bueno, esta es la teoría, digamos, fíjense en que, bueno, esto no lo pedimos nosotros en la materia, pero lo que sí tienen que ver es que cuáles son los pasos que la metodología de Festo, que son básicamente cuatro. Fíjense, el primer paso es el análisis de requerimientos. Todo esto lo vamos a ver en detalle con un ejemplo ahora, que dice, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es identificar preguntas, y luego identificar indicadores de perspectiva y el modelo conceptual. Fíjense que al final siempre tienen un resultado, digamos, al final de cada uno de los pasos. Fíjense que el primer paso tienen que llegar a obtener el modelo conceptual. Al final del paso 2 el modelo conceptual ampliado, bueno, al 3 las uniones y al 4 ya la integración o ya la carga inicial. El modelo conceptual, en el parcial generalmente lo que les pedimos, casi siempre, es un modelo conceptual ampliado. Después no les pedimos en detalle que escriban, digamos, aunque lo van a tener que hacer para poder identificar las preguntas, los indicadores, las perspectivas, todo. Van a tener que hacer los pasos, digamos. Pero lo que les pedimos más que nada es este modelo conceptual, muchas veces con las uniones, ya con las tablas de hechos, pero bueno, o estos dos pasos son los que les pedimos. Pero es por un tema exclusivamente de tiempo, digamos. Porque acá lo importante es que aprendan a emplear la metodología y a obtener un resultado rápidamente. Bueno, fíjense, lo primero es el análisis de requerimiento. Dice, el análisis de requerimiento identifica los requerimientos del usuario a través de preguntas. Esto, cuando ahora vean el práctico, por ahí la primera parte, la de identificar las preguntas, que se identifican las necesidades de información, nosotros ya se lo damos ya como masticado, por así decirlo, porque ya le decimos ustedes van a ver, ya van a saber cuáles son las preguntas, digamos. Pero en la vida real, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre? Es decir, hacer un relevamiento y en base a ese relevamiento tienen que identificar cuáles son estas preguntas, digamos. Nosotros se las damos, digamos, por un tema de tiempo, porque no estar una semana o 2 semanas
haciendo que ustedes vayan a hacer un relevamiento y sobre ese relevamiento empiezan a hacer las preguntas, lo cual llevaría un cierto grado de análisis, digamos. Lo que nos interesa a nosotros en este caso es emplear y aplicar la metodología y que ésta sea efectiva. Fíjense, dice, el objetivo es obtener información de clave de alto nivel. ¿Y qué significa que sea de clave de alto nivel? Que yo, por ejemplo, me interesa lo que me diga el gerente, porque acuérdense que esto es inteligencia de negocio. O sea, sí, obviamente sí van a escuchar lo que le dice el cajero, cuáles son las necesidades que tiene, pero lo que le interesa a ustedes es la información de alto nivel. Y bueno, proveer el soporte para desarrollar los pasos sucesivos, o sea, para aplicar la herramienta de inteligencia de negocio que ustedes trabajen y corroborar que el resultado haga explícito el objetivo estratégico. O sea que cuando yo obtenga el resultado de esta metodología, yo ya voy a saber si cumple o no con el objetivo que me pedía la empresa. Y la idea es formular preguntas complejas sobre el negocio, obviamente. Digamos. Si ustedes van a ir a hablar con el gerente, tienen que hacerle preguntas sobre el negocio, sobre el tema que están tratando, digamos. Bueno, entonces el primer paso es el identificar las preguntas, digamos que eso lo van a hacer a través de la entrevista y ahí identifican. Luego el segundo paso es identificar cuáles son los indicadores y perspectivas y acá a veces les queda un poco de duda cuál es cada uno, digamos. Fíjense, se procede a la descomposición para descubrir los indicadores que se utilizarán y las perspectivas de análisis. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores son los valores numéricos, por ejemplo, saldos, promedios, suma, son los atributos o algunos resultados que tienen dentro de su base de datos. En cambio, las perspectivas dice que refieren a objetos mediante los cuales se quieren examinar los indicadores. Por ejemplo, ¿sobre qué quiero yo obtener la información? Sobre los clientes, sobre los proveedores. Acuérdense que esa era una de las diferencias que había del data warehouse, de la base de datos tradicionales a los data warehouse, digamos. Acá lo que se busca es obtener información que es importante para el negocio, digamos, sobre qué clientes con qué clientes trabajo, con qué proveedores, en qué fecha, cuáles son las operaciones que hago con ellos, digamos. Y acá pueden ver, fíjense, yo tengo unidades vendidas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Unidades vendidas es un indicador. ¿Por qué es un indicador? Y esto les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es un indicador? Porque es cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque esto es un atributo que yo puedo sacar de la base de datos, digamos. Debe haber un campo que diga unidad o cantidad. En cambio, fíjense en las perspectivas que yo estoy marcando acá, es el producto a cada cliente en un tiempo determinado. Estoy marcando una perspectiva que después yo voy a tener que desglosar, digamos, esta perspectiva. Ya van a ver cómo aplicando la metodología, digamos. Pero tengo que tratar de diferenciar cuáles son los indicadores y cuáles son las perspectivas en cada unidad, en cada oración, digamos. Como yo le dije, en el práctico lo van a tener un poco claro también, porque lo que queremos en esta parte, digamos, es que ustedes aprendan a manejar la metodología, digamos. Acuérdense que nosotros en la metodología, fíjense en el parcial, por ejemplo, le damos media hora para que hagan la metodología y en media hora hacen el análisis, descubren cuáles son los indicadores, la perspectiva, este, hacen obtienen los diagramas el diagrama que les pedimos y a partir de eso solamente tienen media hora para hacer eso y van a tener una hora, hora y media para hacer el cubo, digamos. Cuando ustedes obtienen esto, digamos, la metodología le da solamente transcribir para que los datos se vuelquen en un cubo de datos. Entonces esto tiene que ser algo rápido, no puede ser algo que les demore mucho tiempo. Bueno, fíjense que, bueno, fíjense dónde estamos parados. Primero tenemos las preguntas, los indicadores y ahora tenemos que armar el modelo conceptual o el primer modelo conceptual en realidad. El modelo conceptual es la descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos. O sea, es una primera descripción. Fíjense que yo tengo perspectiva por un lado, tengo la relación en el medio y los indicadores por otro lado. Que esto salía todo de lo que habíamos visto antes, de identificar indicadores y perspectivas. Entonces, esto aplicado al ejemplo que tenemos, nos dice que tenemos, bueno, vamos a tener una tabla de cliente, una tabla de producto, una tabla de tiempo. En el medio tenemos la relación que es venta, digamos. Esto, como les dije, está
basado en el libro de teoría que yo les puse ahí en el aula y que ustedes lo pueden ver para que vean un mayor detalle, digamos. Yo acá lo único que voy a hacer es explicar en general, digamos, cómo funciona la metodología, como para que ya empecemos a trabajar con un ejemplo, con el ejemplo que tenían en el práctico anterior. Fíjense que tienen las unidades vendidas por un lado y el monto total, digamos, que eran los otros indicadores que ustedes tienen. Este es el primer modelo conceptual, digamos. Ahora, lo siguiente es un análisis de la OLPT. ¿Saben qué son la OLPT, no? ¿Se acuerdan o no? Sergio. No, no me acuerdo. Procesamiento de el- procesamiento de transacciones en línea. Sí. Es para la transacción en línea, o sea, todas las transacciones que yo hago en línea con la base de datos con la que yo trabajo a diario, digamos, son la OLPT, o sea, la base de datos con la que yo trabajo a diario son la OLPT. Cuando yo esto lo transformo, digamos, lo de transformar en una, digamos, yo obtengo ya información útil, pasa a ser una base de datos OLAP, entonces, se analizan la fuente de datos OLPT, o sea, de dónde yo voy a obtener la información para determinar cómo serán calculados los indicadores y establecer las respectivas correspondencias. Es importante, fíjense, entre el modelo conceptual anterior y la fuente de la base de datos. O sea, yo anteriormente yo ya determiné cuál era mi modelo conceptual y qué era lo que necesitaba, pero tengo que saber de dónde lo voy a obtener, que es el siguiente paso. Entonces, tengo que ver qué campo voy a incluir en cada perspectiva. Y este sí es un análisis que ustedes tienen que hacer, digamos, porque fíjense que una cantidad, un atributo cantidad podría estar en más de una tabla, digamos, entonces tienen que ver la cantidad a qué corresponde, digamos, a la cantidad de ventas, a la cantidad de compras, a la cantidad de facturas, tienen que ver, hacer ese análisis, digamos. Y finalmente se aplica el modelo conceptual para llevar, bueno, al último paso tiene que ser el modelo conceptual ampliado, que como le decía, generalmente este es el que le pedimos nosotros en el parcial, digamos, que hagan un pequeño diagrama, modelo conceptual ampliado y de ahí ven cómo son las relaciones que tienen, de dónde obtienen los datos. Ahora, ¿cómo se conforman los indicadores? Precisa cómo calcular los indicadores, los hechos que los componen con su respectiva fórmula de cálculo. O sea, puede ser un hecho 1 más un hecho 2, o puede ser un atributo de hecho 1 solamente, puede ser cualquier atributo, digamos, puede tener una función de sumarización, por ejemplo, el total de ventas de un periodo, el total de ventas por un año, o del importe de la factura, que sea precio por cantidad masiva, o algún proceso de sumarización. Los indicadores se pueden calcular. Bueno, y esto está basado para el ejemplo que, como le digo, está en el libro de la teoría, le dejé ahí. Unidades vendidas, por ejemplo, esto es lo que deberían hacer, escribir ahora, digamos, en el práctico. Campo de unidades vendidas es un hecho y el campo del cual obtiene los datos es unidades vendidas. La función de sumarización que yo voy a utilizar en este caso va a ser un sum, podría ser un count, una average, podría ser totalizar dos campos. El indicador de unidades vendidas representa la sumatoria de todas las unidades que se han vendido de un producto en particular. Bueno, ese es un ejemplo. El otro es el total de venta. El total de venta, fíjense que el hecho se obtiene como las unidades vendidas por el precio de venta. Entonces tengo también una función de sumarización y luego aclaro acá abajo el indicador monto total de venta. Esto es una descripción únicamente. Representa la sumatoria del monto total que se ha vendido de cada producto y se obtiene al multiplicar las unidades vendidas por su precio. ¿Por qué es importante que hagan la aclaración, digamos? Para que ustedes se den cuenta que entienden el dominio del problema, digamos, para que se den cuenta que este monto corresponde a estas unidades vendidas por precio y no se equivocaron y colocaron la unidad comprada, por ejemplo, por precio y cantidad, digamos. Es solamente una pequeña descripción. Bueno, el siguiente paso dice que es establecer la correspondencia. Entonces, la correspondencia dice examinar la base de datos con la cual voy a trabajar que contenga la información requerida. Entonces, se parte del modelo relacional o diagrama de Martin. No sé si lo llegan a ver, pero tienen por un lado, fíjense, una tabla de impuestos, una tabla de factura, una tabla de monedas, sucursales, clientes, detalles, ventas, productos, rubros y marcas. O sea, este es un pequeño modelo relacional, inclusive en el parcial siempre le damos algún pequeño diagrama de Martin, pero es pequeño, digamos. No le vamos a dar una base de 300, 400 tablas para que empiecen, digamos. No tiene sentido.
Entonces tengo que establecer la correspondencia, entonces tengo que ver de cuáles de estos campos que yo determiné que tenía anteriormente son de los cuales tengo que extraer información. Entonces, lo que tengo que hacer es este análisis, digamos. Fíjense, dice, la unidad de vendidas, ¿de dónde la obtengo? De la cantidad o del precio. Y la unidad de vendidas, acá fíjense, de la cantidad de detalles de venta. ¿Lo pueden ver? Fíjense, el monto total de ventas surge de la cantidad por el precio. Lo único que hacen es ir marcando, digamos, de dónde van a obtener cada uno, van a obtener los datos, digamos. Fíjense, cliente, que era la tabla acá que yo con la cual quiero trabajar, porque quiero trabajar con los datos de los clientes, voy a obtener acá de la tabla de cliente. Tiempo, fíjense que acá yo no tengo ninguna tabla de tiempo, pero pero es casi obligatorio, digamos, y va a ser obligatorio en esta materia que ustedes definan una tabla de tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos le dicen en qué momento pueden ocurrir las cosas y esta es una variable de dimensión que tiene que estar en su data warehouse. Si ustedes no colocan el tiempo, digamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo no voy a poder decir que ocurrió en tal mes, o en tal semana, o en tal periodo. Y el tiempo siempre tiene que estar. Y fíjense en que el tiempo, yo a partir de una fecha obtengo una tabla de tiempo, digamos. Yo ya después le muestro, digamos, cómo es que esta tablita de tiempo se puede descomponer, digamos, y cómo la pueden obtener. Inclusive en el libro de Mujikundo había un ejemplo de SQL que les permite obtener ya automáticamente una tabla de tiempo y cargar las tablas de tiempo, digamos, para toda para toda la fecha, digamos, en un determinado rango. La tabla de producto es lo mío, sale de acá. ¿Hasta acá me van siguiendo? Gabriela, Sergio. Sí, profe. Le quería preguntar, la fecha, digamos, puede ser cualquier tipo de medición en tiempo, año, digamos, por ejemplo, o días y años, o meses simplemente. O sea, depende de lo que el enunciado, lo que te pide el enunciado. Fíjate que acá el enunciado, acá le decía, bueno, en un tiempo determinado, pero en el enunciado de ustedes generalmente le dice, suponte, quiero saber la fecha de venta por primavera, o quiero saber las ventas que se hicieron en los fines de semana, o quiero saber las ventas que se hicieron en enero o en febrero. Entonces, depende de lo que les pide, el enunciado que ustedes les pidan, ese tiempo lo van a desglosar en más o menores atributos. Lo que es importante, porque esto pasó ya en otros parciales, que la fecha, pueden tener muchos atributos de fecha en muchas tablas, digamos. Entonces tienen que saber de cuál fecha es la que parten. Acá es obvio, digamos, porque esta fecha es una fecha de facturación, digamos, la fecha de venta, digamos. Es obvio que la fecha esta va a ser la que le va a permitir hacer el desglose a ustedes. Pero tienen que ver, digamos, porque si tienen 2 o 3 fechas, de cuál de las fechas es la que tienen que determinar, digamos. Eso es importante que lo vean porque a veces en el parcial les queda la duda y no preguntan y después se van a su casa y no saben si han tomado la fecha correcta o no. Y es un tema que a veces tienen que hacer un análisis ustedes y decir, tomo la fecha acá de factura de ventas porque es lo correcto, porque de acá voy a hacer el análisis que me está pidiendo, o en última ir a los docentes y a nosotros y preguntarnos, ¿esta es la fecha correcta? Porque tengo 5 fechas y ustedes justifican y nosotros le decimos que sí. No hay problema. Bien, profe, entonces dependiendo, digamos, el enunciado, es donde sacaríamos, digamos, la fecha correcta. Claro, pero después fíjense en que esta fecha de tiempo, ¿qué es lo que en realidad después cuando armen la fecha, ¿qué es lo que tienen? Por ejemplo, hoy que 21 creo, ¿no? Sí, 21. 21 de abril del 2020, entonces supongamos que le pide quieren saber la venta por mes. Entonces yo voy a tener para el 21 de abril y quiero saber a qué me corresponde. Entonces van a tener que poner corresponde a abril. Y supongamos que tengan otra venta que sea del 21 de abril, también van a poner abril. Y entonces acuérdense que en el Data Warehouse yo puedo tener datos redundantes más. Es casi obligatorio que yo tenga datos redundantes. O sea que en esa tabla de tiempo van a tener muchos datos redundantes. Pero ¿por qué tienen los datos redundantes? Porque después cuando van a levantar el cubo de datos, que es lo que vamos a ver la próxima clase de teoría, es mucho más fácil levantarlo cuando hay redundancia, digamos. Obviamente que la redundancia la hacen ustedes para que el cubo se levante de forma eficiente, digamos. ¿Estamos?
Pero por eso le digo, el tiempo, que es lo que van a tener, como van a tener un atributo que diga la fecha, que va a ser el atributo clave, y después van a tener diferentes atributos que van a corresponder según la necesidad del negocio. Si él quería que sea por mes, va a tener uno que sea por mes o por día de la semana, o puede ser por cuatrimestre, por semestre, por trimestre, depende de lo que el enunciado les pide en cada caso. Bien, profe. Bueno, igual, como le digo, esto está todo desarrollado en el libro, así que tampoco es muy grande, digamos, debe ser 20, 30 páginas, pero está bastante bien desarrollado, me parece buen punto para partir. Después viene el nivel de granularidad. ¿Qué es la granularidad? Digamos, es cómo van a ir avanzando, digamos, sobre cada uno de los campos. Se seleccionan los campos que tendrán cada perspectiva, se debe presentar a los usuarios los datos de análisis disponibles para cada perspectiva y deben decidir cuáles son los que consideran relevantes para consultar los indicadores y cuáles no. En una base de datos o sea, en una base de datos término medio, ustedes podrían tener 400 tablas, y de las 400 tablas cada tabla podría tener un promedio de 20 atributos por tabla. Si ustedes hacen ese cálculo, no sé cuántos atributos podrían llegar a tener. Fíjense que acá en los ejemplos con los cuales trabajamos, el cubo de datos, el data warehouse no va a ser más de 3 tablas. Con suerte va a llegar a ser 4 o 5, digamos, porque son problemas chicos. Salvo que trabajáramos con varios datamar, digamos, que bueno, ahí sí podría llegar a ser un poco más grande. Pero lo importante es que acá que aprendan a manejar, digamos, la metodología en este paso. Luego dice, con respecto a la perspectiva de tiempo, es muy importante definir el ámbito en el que se agruparán o sumarizarán los datos, digamos, que es lo que yo le decía recién, los campos pueden ser por día de la semana, por quincena, por mes, por trimestre, por semestre, por año. Y bueno, y determinar la granularidad de la información es qué es lo que quiero yo obtener. No es que yo a la base de datos original, a la OLPT, original, digamos, la vuelva a transformar en mi data warehouse, digamos. No es que las 400 tablas pasan a ser 400 tablas en mi data warehouse, sino que las 400 se van a reducir a 3 tablas y cada tabla puede tener 3 campos o 4 campos, digamos. Es una gran reducción la que tienen que hacer con el data warehouse. ¿Por qué? Porque tienen que hacer algo que sea rápido, digamos. Manejar una base de datos relacional de, no sé, de 500 millones de registros y usted quiere hacer una consulta rápida es muy difícil, digamos, si no es que es imposible, ¿no? Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, la granularidad significa analizar para cada tabla cuáles son los campos. Entonces, ustedes dicen, de la tabla de producto yo tengo el ID del producto, bueno, hacer una descripción, el stock, una descripción, y tengo que colocar todos los demás campos, digamos, primero sobre las tablas que yo hago el análisis. Luego, para el tiempo, yo también tengo que determinar qué es lo que necesito el año, el semestre, el cuatrimestre, qué es lo que necesito cada una de ellas, o sea, la granularidad. Y luego, una vez que recolecto toda la información y se consulta con los usuarios generalmente son los usuarios finales, digamos el gerente, los resultados que yo obtengo es de cliente, lo único que necesito es la razón social, bueno, y el que va a ser, no sé, el nombre de la empresa y una clave que le identifique. Para producto debe tener el detalle que lo obtengo de la tabla producto y el nombre que lo obtengo de la tabla marcas. Entonces esto va a formar la perspectiva de productos. ¿Se acuerdan que yo tenía, no sé si lo vieron recién, pero yo tenía una tabla de hechos en el medio y las perspectivas que iban a los costados? Igual lo vamos a ver ahora. Para tiempo yo tengo mes, trimestre y año, digamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo primero hago el análisis sobre todos los atributos y después empiezo a elegir específicamente de productos. Yo necesitaba, bueno, tenía todo, fíjense que acá ya le había puesto puntos suspensivos porque tenía que hacer el análisis sobre todos los campos, pero en realidad después yo tengo que elegir con cuál de todo ello me quedo. Me voy a quedar solamente con el detalle y el nombre, no me voy a quedar con todo. Fíjense, tengo cliente, lo único que necesito del cliente es la razón social. No voy a necesitar todo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, fíjense, esto es solamente para cómo obtener, cómo hacer la relación. Entonces, cuando yo quiero armar mi modelo conceptual ampliado, una vez que yo ya tengo aplicado a mi ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Por un lado, tengo todas las perspectivas, tengo todas las perspectivas, clientes, productos, y fíjense que por otro lado tengo las unidades vendidas y el monto total que yo tenía. Entonces en el medio voy a tener mi tabla de hecho de ventas, que ya van a ver que esta tabla de ventas es la que se suma en la que yo incorporo cuáles son las unidades vendidas y el monto.
Este, bueno, y el modelo lógico del Data Warehouse se confecciona el modelo lógico de la estructura del Data Warehouse, o sea que es el modelo definitivo que me va a quedar. Entonces yo defino el modelo. Hay 3 pasos, fíjense, en definir el modelo, que puede ser estrella, constelación o copo de nieve. Acá no lo expliqué mucho en esta diapositiva, pero entienden cuál es el modelo en estrella, ¿no? Gabriela, Sergio. Una tabla de hechos y las tablas que salen alrededor. Claro, esa es la idea. Eso es lo que entiendo. Claro, sí, esa es la idea, digamos. Igual lo pueden ver, digamos, en el libro, ¿no? Que les dejo, pero generalmente en la tesis que usamos, que dirigimos con la ingeniera Rodríguez, casi siempre utilizamos tipo estrella, digamos. En cambio, constelación, ¿cuál sería? ¿Qué imaginan ustedes por constelación? Con varios. Con más ramificaciones. Con varias estrellas sería. Es como si yo, por ejemplo, yo en la metodología yo quiero aplicar varios datamarts y en esos datamarts tengo una tabla de hechos en el medio para cada uno, digamos, para una tabla de hechos para venta, una tabla de hechos para compra, ¿se entiende? Una constelación. Bueno, y un copo de nieve que sería algo intermedio, digamos. Escuchen, esto no quiero avanzar mucho con esto porque en realidad lo que me interesa es que apliquemos bien la metodología, digamos. Y en este paso, vamos a hacer el ejemplo que van a ver que es algo sencillo y siempre van a aplicar un tipo estrella, digamos, que tiene una tabla de hechos y van a tener 2 o 3 tablas alrededor, digamos. Creo que el año pasado en el parcial tenían 2 tablas únicamente. No es mucho más complicado que eso, porque acuérdense que tienen que aplicar la metodología, luego hacerlo ETL y luego llevarlo al cubo de datos, digamos. Así que el tiempo a veces reducido. Dice, se ejecutan las acciones para diseñar las tablas de dimensión y las de hecho. Porque tengo que hacer el diseño de las tablas de dimensión y de hecho y hacer las uniones pertinentes entre las tablas. Bueno, esto es lo que yo tengo que hacer para mi modelo lógico del Data Warehouse, que son estos pasos que yo tengo acá, fíjense, el tipo de modelo lógico, la tabla de dimensiones, la tabla de hecho y las uniones, que sería el último paso, ¿no? Entonces, para el tipo de modelo lógico de Data Warehouse, selecciono cuál será el tipo de esquema, digamos. Que en este caso, créanme cuando le digo que va a ser, generalmente va a ser el tipo estrella, el esquema que vamos a elegir. Igual, de todo modo, tienen que leer un poco la teoría para que vean, digamos, cuál es la diferencia que hay entre cada una de ellas. Pero es como ustedes habían dicho, digamos, la estrella es cuando tienen una sola tabla de hechos en el medio, y una tabla una tabla de perspectiva alrededor, digamos. Bueno, para el caso de estudio, bueno, se ocupará la estrella. La tabla de dimensiones. Bueno, dice, la tabla de dimensiones se diseñan las tablas de dimensiones. Cada perspectiva de definir el modelo conceptual constituye una tabla de dimensión. O sea, cada una de las tablas que son satélites, por así decirlo, constituye una tabla de dimensión de la que yo quiero trabajar, digamos. Por ejemplo, la tabla de tiempo es una dimensión. Entonces se elige un nombre que identifica la tabla de dimensión, se añade un campo que sea la clave principal, y esto fíjense en que por más que yo tenga redundancia, tengo que tener o tengo que definir, digamos, la clave principal para cada tabla, porque si no, porque estamos trabajando como modelo de esquema relacional y tiene que haber una clave principal, si no, no puedo hacer la relación de las tablas. Se redefinen los nombres de los campos si es que no son lo suficientemente intuitivos. Acá tienen que ver y tener cuidado con qué nombre quieren ustedes trabajar. Porque yo en una tabla, supongamos que yo tengo una tabla una tabla de cliente y le pongo nombre. Y es lógico, digamos, que sea nombre del cliente, ¿no? Pero también tengo una tabla de producto y le pongo nombre. Y también es lógico que le ponga nombre, digamos. Pero cuando yo voy a trabajar en una tabla de dimensiones, tiene que ser algo que sea suficientemente intuitivo, digamos. Tiene que decir nombre del producto, o nombre del cliente, o nombre del proveedor. ¿Por qué? Porque después cuando yo voy a levantar esto en un cubo de datos, si yo no lo coloco así, en el cubo de datos yo voy a tener por todos lados nombre, 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 y el gerente no va a saber cómo hacer la relación sobre esos campos. ¿Se entiende? Por eso es que le dice, se deben redefinir los nombres de los campos y que no son lo suficientemente intuitivos, digamos. Si yo, por ejemplo, tengo una tabla de alumnos y yo le pongo LU, yo sé que va a ser, que es la LU, digamos. Ahora, si yo le pongo DNI, yo no sé si el DNI va a ser del alumno o va a ser del profesor o va a ser de un docente o de quién es el DNI. El nombre de los campos tiene que ser representativo y esto parece una tontera, pero es importante que lo hagan porque si no, después cuando van a levantar el cubo se van a encontrar que no era lo que ustedes estaban buscando, digamos, o les confunde, digamos.
Entonces, tengo mi tabla de perspectiva y tengo las dimensiones, digamos. Bueno, cada perspectiva, bueno, puede ser que haya una relación de uno a uno, tengo que ver acá cuál es la relación que hay. Acuérdense donde estamos parando, tratando de armar el modelo lógico de Data Warehouse y primero la tabla de dimensiones. Entonces, para la tabla de dimensiones dice bueno, este es un ejemplo para copo de nieve, que no sé si tendrán algún ejemplo, pero esto lo paso rápido porque no lo van a ver como un copo de nieve. Pero fíjense, acá tengo una tablita de geografía que tenía país, provincia, ciudad, barrio. Entonces, esta tablita, cuando yo la normalice, tengo que tener una tabla de geografía, una relación de 1 a n con ciudades, con provincias y con países. ¿Estamos? Entonces, de este nivel de jerarquía y geografía, fíjense que yo hice la normalización respectiva. Generalmente esto no lo usamos nunca, digamos, no lo aplicamos nunca desde que estamos con el ingeniero Rodríguez, desde que estaba yo antes solo, digamos, nunca hicimos este tipo de normalización, pero puede ocurrir en algún caso muy particular, digamos. No es que, pero tampoco tiene mucho sentido avanzar mucho sobre esto si es que no lo van a usar, por lo menos por ahora. Bueno, luego tienen la tabla de dimensiones. Vamos a continuar con la tabla de dimensiones. Fíjense, entonces tengo esto sí lo van a hacer ustedes. Cliente, razón social. ¿Qué es lo que tengo que tener? Para mi tabla de cliente tengo que tener obligadamente un ID. Y fíjense que yo acá la descripción que yo le puse es cliente. Y razón social se va a pasar a llamar cliente. Acá, fíjense en producto, va a pasar a llamar, tengo producto, tengo marca y detalle, voy a tener la identificación del producto y marca, no hay lugar a confusión, digamos, con marca y detalle, tampoco hay lugar. Detalle, fíjense que acá detalle pasó a llamarse producto. Pero se entiende cuál es la razón por la cual se hace este cambio, ¿no? Gabriela. Para identificarlo más fácilmente, digamos, cuando hagamos el cubo. Cuando hagan el cubo. Para que no haya confusiones. Sí, me parece. Va a ser mucho más fácil identificar, porque si yo no lo hiciera de esta forma, o sea, año acá, yo veo años, yo con el campo ya sé lo que es un año, digamos. Pero si yo acá le dejara detalle de qué me está diciendo cuando el cliente quiere levantar el cubo, un detalle de cliente, un detalle de tiempo, un detalle de producto, entonces confunde. Por eso le dice que el nombre tiene que ser lo suficientemente representativo de lo que está cargado en ese momento. Acuérdense que una cosa es cuando ustedes ven el atributo en el modelo relacional, el OLPT, el original, digamos, con el cual ustedes trabajan, y otro es en el Data Warehouse con el cual queremos que trabajen ahora. Bueno, las tablas de hecho, entonces, fíjense, bueno, el siguiente, bueno, tenemos la tabla de dimensiones, que se acuerdan que las dimensiones eran las que yo dije que eran como una especie de satélite, ¿no? Y la tabla de hechos, que son las que va a quedar en el centro y sobre la cual vamos a hacer el estudio. Fíjense que la tabla de hechos yo le dije, aquí tiene la relación con todos los demás indicadores. Y eso forma mi tabla de hechos, que yo voy a tener, fíjense, los diferentes ID, que esto me van a hacer la relación con cada una de las dimensiones, y cada uno de los hechos que saco de los indicadores. Entonces, yo voy a tener mi tabla de ventas, ¿qué va a ser? Va a ser mi tabla de hechos central, digamos. Y la tabla de hechos central, ¿cómo se va a formar? Con las unidades vendidas y el monto total de ventas, que estos eran los indicadores que yo había definido anteriormente. Fíjense que la unidad vendida eran la suma de la unidad vendida y el monto, la suma de la unidad vendida por el precio de venta. Entonces, mi tabla definitiva de hechos me va a quedar el ID de cliente, el ID de producto, el ID de fecha. ¿Por qué me quedan estos ID? Porque tengo que poder hacer relacionarla con la tabla de dimensiones. Si yo no tengo esta relación, es un modelo relacional, digamos, se pierde esta relación. Y luego tengo mi tabla tengo el atributo de cantidad y monto, que son los que salían acá, de hecho, que salían de los indicadores. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Cualquier cosa me pregunta. Bueno, fíjense en que al final, ¿cuál es el resultado final, digamos? ¿Qué es lo que van a tener que mostrar? Digamos que a veces esto depende, el parcial puede ser que les pidan o no, digamos. Que tienen una tabla de cliente, una tabla de producto, una tabla de fecha. Estas son dimensiones, digamos, y son dimensiones de qué? De mi tabla de venta, que la tabla de venta es mi tabla de hechos en este caso. ¿Estamos? Y fíjense que tienen acá, bueno, está indicado cuáles son las claves primarias, digamos, porque son las que les permiten hacer las relaciones con cada una de las tablas. ¿Estamos? Como le digo, en el ejemplo que vamos a ver, bueno, ahora capaz que por el ejemplo que ustedes tenían, capaz que tengan 3 o 4 tablas de dimensiones, digamos, pero no va a ser mucho más que eso. Hasta ahí no hay duda, ¿no?
No, profe. Bueno, y el último paso, fíjense en que es integración de los datos. Dice que construye el modelo lógico, se debe poblarlo con datos usando técnicas de limpieza y calidad de datos, proceso ETL, luego definir las reglas y políticas para su respectiva actualización. Entonces, una vez que yo ya tengo hecho fíjense, ¿qué es lo primero que ustedes que van a hacer cuando llega el parcial o estén trabajando en una empresa y quieren aplicar esta metodología? Hacer el modelo lógico, digamos. Después que hacen el modelo lógico, recién van a ver, o sea, obviamente tienen que haber visto, digamos, que tienen que haber tenido una base de datos para ver que de ahí obtenían los datos. Pero después, a partir de eso, recién ustedes hacen el proceso de carga inicial, digamos, para cargar el data warehouse que ustedes acaban de definir, digamos, porque esto es lo que hace una definición lógica. Y como les dije, esto les sirve para cualquier base de datos con la cual quieren trabajar, digamos, porque este es un modelo lógico de datos, digamos, de lo que ustedes necesitan para poder levantar el cubo. Van a ver que después que hacen tienen la carga inicial, que fíjense en que estos eran los ETL que ustedes ya venían haciendo, que ya le habían dado en el práctico anterior. A veces, por ejemplo, para clientes hace falta, no sé si ustedes trabajaron cuando hicieron ahora el ETL con Pentaho, pero pueden poner algunos tipos de select con algunas condiciones, digamos. Entonces, por ahí un poquito más completo, digamos, pero no es más de lo que ya venían armando, digamos. Y el último paso es la actualización, digamos, que ustedes definan, no sé, que cada mes o que cada quincena, cada cierta cantidad de tiempo, ustedes van a actualizar los datos, digamos, o van a o borran todo el data warehouse, lo vuelven a cargar, o cargan los datos nuevos que se han incorporado. Y fíjense que